a iniciar esta nuestra jornada. Eh, Justamente vamos a hablar con respecto al módulo 1, Derechos Humanos de las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes. Mi nombre es Nehemías Vidal Serrano. Yo voy a ser en esta oportunidad la persona que va a hacer la presentación. No sé si Fernando quiere hacer un comentario antes o ya comenzamos de manera directa. Iniciamos. Muchas gracias, Fernando. Bueno, mil disculpas a las y los participantes. Hemos tenido un pequeño retraso, algunos problemas de conexión que, bueno, ya hemos sabido solucionar de manera oportuna. Entonces, bienvenidas, bienvenidos al módulo 1, Derechos Humanos, y nos vamos a centrar específicamente en hablar sobre la temática. Si hubiese alguna consulta, pregunta, les voy a pedir por favor a cada una y a cada uno de ustedes que lo pasemos al final. Metodológicamente, en una primera parte voy a hacer una presentación y luego van a tener ustedes la opción, la posibilidad de hacer alguna consulta, si hubiese, o si no, también hacer un diálogo, un intercambio de experiencias, inclusive positivas y negativas, que tengamos con respecto a los derechos humanos. Yo he estado revisando el contenido que se les ha proporcionado en este curso y creo que es prudente enfocarnos estrictamente en hablar de los derechos. En pantalla ustedes tienen el contenido de esta presentación. Entonces nos vamos a centrar en tres partes. Una es, vamos a hacer un poco de referencia con respecto a el estado de situación de las mujeres, el estado de situación de las niñas, niños y adolescentes. Por supuesto, tenemos que hablar de este estado de situación antes de ingresar a hablar de los derechos que ellos tienen, que esta población tiene. En el segundo tema vamos a hablar específicamente de la Constitución Política del Estado y vamos a hablar de manera sucinta de la normativa como tal, porque si habláramos de manera inextensa de la normativa, no creo que nos alcanzaría el tiempo. Pero de todas maneras vamos a hacer referencia a la normativa y de manera sucinta. Y para finalizar el tercer tema para el día de hoy, vamos a hablar específicamente de los convenios y tratados internacionales que tenemos relacionadas a las mujeres y relacionadas a niñas, niños y adolescentes. Adelante, por favor. La lámina que ustedes están viendo en pantalla, si bien son datos fríos con respecto a específicamente mujeres, creo que es importante considerar estos datos, pero al mismo tiempo saber cuánta población hay según las proyecciones. Entonces voy a hacer referencia principalmente a estos datos. ¿Por qué? Porque son datos oficiales, están publicados estos datos en la página del Instituto Nacional de Estadística, e inclusive la proyección al 2020 de la población en Bolivia son 11.633.371, de las cuales podemos hacer referencia y decir que el 50.7% son mujeres y el 49.3% son hombres. No solamente debemos hacernos referencia a cifras, sino estamos hablando de personas, en este caso mujeres y hombres, que por supuesto tienen derechos. O sea, hay que partir de este lineamiento que esta población tiene derechos. Adelante, por favor. Es importante también hablar en el tema de derechos de las mujeres de una brecha salarial que existe. ¿Por qué hacemos referencia a esta brecha salarial? ¿Y por qué es importante hablar de esta brecha salarial? Si bien las mujeres están ocupadas, podemos utilizar este término, en actividades productivas, pero también realizan actividades principalmente de cuidado. Estas actividades de cuidado van enfocándose a niñas, niños y adolescentes, en el caso de las mujeres, a personas adultas mayores, personas con discapacidad,
y personas enfermas. Una mujer gana en promedio 56 bolivianos frente a un hombre que gana 100 bolivianos. Son brechas que están publicadas oficialmente en el INE y es importante que, bueno, las tomemos en cuenta antes de ingresar a hablar de los derechos como tal. Las condiciones laborales no son las mismas para hombres y para mujeres. De 10 mujeres, 5 de manera ágil consiguen un trabajo. En el caso de los hombres, de 10, 7 consiguen trabajo. Entonces es importante conocer estas brechas que existen tanto en el tema salarial como en las condiciones de acceso al trabajo. El uso del tiempo, que es muy importante conocer para nosotros el uso del tiempo, aquellas personas que trabajamos en derechos humanos, debemos hablar de estos aspectos antes de ingresar a hablar como tal de los derechos. En el tema de las, con respecto a la población de mujeres, el promedio de las mujeres que ocupa el tiempo, mejor dicho, 4 veces ocupan el tiempo más que los hombres, las mujeres. Y aparte, tienen una remuneración de 38 horas semanales. En el caso de los hombres, hay un trabajo menos en tiempo, un trabajo doméstico menos, que tampoco es reconocido, pero sí hay un trabajo que es reconocido, que son 47 horas de trabajo remunerado. Estos datos iniciales son principalmente de fuentes oficiales, que eso es importante que conozcamos. Adelante. Para hablar específicamente de los derechos, y yo decía, y voy a ser un poco reiterativo, es importante conocer el estado de situación. Estos datos que están viendo en pantalla no son datos seguramente nuevos para ustedes, pero es importante que los vayamos un poco, sí, a considerar y analizar nuevamente. En Bolivia, 7 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física en algún momento de su vida. La mayor cantidad de las víctimas que denuncian violencia contra la mujer son de 29 a 59 años de edad. De las denunciantes, y este es un dato que sí debemos considerarlo, el 67.6% hace una demanda formal. Entonces, de aquellas víctimas de violencia como tal, el 67% hace una demanda formal. Pero solamente de este 67%, el 35% llega a tener una sentencia y el 56.4% no obtiene una sanción. Por ende, hay casos de impunidad como tal. Entonces, ahí tenemos un primer dato que debemos tomar en cuenta. Lo segundo es con respecto a niñas, niños y adolescentes. Hemos hablado con respecto a la densidad demográfica de mujeres, hemos visto la cantidad que tenemos según las proyecciones, hemos visto la brecha que existe salarial para las mujeres con relación a los hombres. Ahora debemos enfocarnos y conocer también cuál es el estado de situación de las niñas, niños y adolescentes. Según las proyecciones, al 2018 son estas proyecciones, tenemos 2.900.000 niñas, niños y adolescentes. Yo, antes de subir la presentación, revisaba algunos datos y este dato ha sido incrementado a 3 millones como tal. Entonces, de niños, niños y adolescentes en Bolivia, cada año en promedio nacen 243.000, según los datos oficiales del INE. La ciudad donde hay más nacimientos de niñas, niños, es el departamento de Santa Cruz como tal. Son como que vemos el crecimiento poblacional, vemos el porcentaje que tenemos relacionado a estos 11 millones de personas que tenemos, habitantes que tenemos en Bolivia, cuántas
niñas, niños y adolescentes tenemos y cuántas mujeres tenemos en Bolivia? Adelante, por favor. De acuerdo a los datos proporcionados específicamente por el Ministerio Público, ligado a casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, este es un dato muy alarmante. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la lámina, con respecto a violación de infante, niña, niño y adolescente y abuso sexual a niña, niño y adolescente, de la gestión 2018 a la gestión 2020 tenemos un incremento muy grande. Y ahí como que la pregunta debería surgir entre nosotros y deberíamos un poco comenzar a debatir por qué hay el incremento de casos de violación, por qué hay incremento de casos de abuso sexual como tal, si bien en la gestión 2018 solamente eran 850 en el caso de violación de infante, la gestión 2020 tenemos 1714 casos como tal. Entonces son datos que si bien están plasmados en la lámina de manera fría, también es importante un poco ver algunos aspectos que van ligados específicamente a los derechos de las mujeres y en este caso de las niñas, niños y adolescentes. El departamento con mayor cantidad de casos es Santa Cruz, le sigue Cochabamba, La Paz, Beni y Tarija. Estos son los departamentos donde más tenemos incidencia de casos. Esta primera parte de la presentación que yo hacía un instante es específicamente de un estado de situación que es importante mencionarla, conocerla, por lo menos de manera rápida. Esta segunda parte es específicamente con respecto a los derechos que tienen las mujeres y las niñas, niños y adolescentes. Vamos a partir principalmente para mí de la Constitución. ¿Por qué vamos a partir de la Constitución? Porque es un hito importante el reconocimiento de los derechos a partir de la vigencia de la Constitución. La Constitución no es nueva, a veces se utiliza ese término y todavía siguen utilizando el término de Constitución nueva. Creo que esa Constitución ya no es nueva. ¿Y por qué la tomamos en cuenta? Porque hay un reconocimiento de derechos. En el caso de las mujeres, en el catálogo de derechos están reconocidas cómo se les otorga como derechos, y vamos a ver un poco más adelante qué derecho está reconocido para el caso de las mujeres, pero también para las niñas, niños y adolescentes, están reconocidos los derechos. La Constitución también incorpora criterios de género en todo el texto constitucional. Y ustedes han conocido la anterior Constitución, y ustedes me dirán si se han considerado estos aspectos que acabamos de mencionar en la anterior Constitución. Por supuesto que no. O sea, la Constitución anterior tenía otra dinámica, otro sistema, tenía otras bases la Constitución. Tenemos ahora otra Constitución que reconoce a las poblaciones como tal, no solamente a las mujeres, no solamente a las niñas, niños y adolescentes, sino también a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores. Entonces, se está reconociendo a todas las poblaciones y les otorga derechos y garantías, e inclusive a algunas poblaciones les reconoce beneficios como tal. Adelante, por favor. Uno de los principales, yo sé que hay más, que no los vamos a poder desarrollar, pero uno de los principales derechos que establece para las mujeres es el que el Estado primero prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género. Un primer aspecto. Un segundo aspecto es, textualmente lo dice la Constitución, derecho a no sufrir violencia física, sexual, psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Para mí, este derecho es una de las bases principales para que toda la normativa que se está desarrollando tome en cuenta el paraguas constitucional.
iremos una lámina adelante y vamos a ver específicamente este derecho que ha sido desagregado a partir de el reconocimiento, primero, y la voluntad por parte del Estado de plasmar lo que dice la Constitución a partir de las leyes que han sido promulgadas. Una de las primeras normativas que sí hay que mencionar es la Ley 348. La Ley 348 es del 2013, no es nueva, ya tiene bastantes años. Es una ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Esta ley, si bien a la fecha, por instrucciones, por mandato de un decreto supremo del 25 de noviembre del año pasado, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional tiene que hacer las modificaciones respectivas a la ley 348. Inclusive han hecho jornadas el Ministerio de Justicia a nivel nacional y han recopilado propuestas de modificación a la ley. Esta ley ha sido considerada y es considerada una de las más avanzadas en América Latina. Ese es un hito importante de reconocimiento de la ley. Dentro de la ley se establece claramente que es una prioridad para el Estado boliviano la erradicación de la violencia a las mujeres. E inclusive se establecen nuevos tipos penales, como el feminicidio, como el acoso sexual. Quiero hacer aquí un paréntesis con respecto al acoso sexual. ¿Por qué? Porque el 8 de marzo de este año se ha emitido una resolución ministerial del Ministerio de Trabajo, si no me equivoco es la 160, 164, en la cual implícitamente está estableciendo un procedimiento para el acoso sexual, cuando el acoso sexual es un delito. Siendo un delito el acoso sexual, tiene un procedimiento que debe seguir y no deberíamos enviar a la vía sumariante o a un sumario un delito de acoso sexual. ¿Por qué? Porque puede ser que ese sumariante, en atención a su tuición, tenga la facultad inclusive de decidir si es viable o no es viable ese proceso administrativo como tal. Entonces es un tema completamente de debate, revisando esta resolución ministerial que ha sido aprobada, pero bueno, ese es un tema muy aparte del tema que nos tiene ahora de conversación, pero creo que es importante un poco ver también esta resolución. La ley 348, decíamos que establece tipos penales, feminicidio, establece el acoso sexual, establece las violencias como tal, que deben ser plasmadas y reconocidas dentro del procedimiento que tienen. Señala que los actos de violencia contra las mujeres se convierten en delitos de acción pública. Inclusive, el Tribunal Constitucional ha emitido una línea con respecto al trabajo que se está desarrollando en el Ministerio Público, que el Ministerio Público es la instancia que debe dirigir la investigación como tal. O sea, no puedes rechazar, como hay varios casos, inclusive a la fecha, que hay rechazos con respecto a amparándose en que la víctima no ha aportado más elementos de prueba o que la víctima ya no se ha apersonado en un tiempo determinado al Ministerio Público. Ya el Tribunal Constitucional nos manda y nos dice que ellos tienen la obligación no solamente de dirigir la investigación, sino que también de continuar la misma, independientemente de si la víctima aporta elementos, porque ese no es un trabajo que debería hacer la víctima, sino es del Ministerio Público el trabajo como tal. Entonces establece claramente algunos avances con respecto a la ley 348. Adelante, por favor. Quiero mostrar en pantalla este iceberg de la violencia que seguramente ustedes ya han visto con anterioridad. La parte superior es todo lo visible con respecto a las violencias.
los feminicidios, las agresiones físicas, todo lo mediático, en realidad, está en la parte de arriba. Los gritos, las amenazas, y lo que está por debajo de este iceberg, que es el iceberg de la violencia, están específicamente, inclusive el daño psicológico, emocional, que sufren las víctimas o que están sufriendo dentro de un núcleo familiar. El chantaje, la desvalorización, el culpabilizar, perdón, el humor sexista. O sea, son aspectos que están dentro del iceberg, que va por dentro, pero que sí afecta, en este caso, a las víctimas de violencia como tal. Adelante. Dentro de los avances que tenemos con respecto a derechos de las mujeres, podemos mencionar uno de los beneficios que tienen, es el bono Juana Zurduy, que son 1.820 bolivianos que reciben, el subsidio universal prenatal por la vida, que es universal a partir del 2015, que reciben 300 bolivianos, y que sería ideal que todas las mujeres en etapa de gestación reciban este subsidio, pero por falta de conocimiento, a veces no están accediendo a estos beneficios. La participación política de las mujeres está garantizada en la Constitución, pero, no sé si podemos ir más atrás, ahí, la participación política de las mujeres está garantizada en la Constitución, les decía. Tenemos una ley que se desprende de la Constitución, que es la Ley 243. Esta Ley 243 establece claramente un procedimiento de denuncia ante casos de acoso y violencia política. Tenemos 3 vías establecidas en esta ley: la administrativa como tal, que es al interior de los gobiernos autónomos municipales; la vía penal, para iniciar los procesos correspondientes; y por supuesto la vía constitucional. Entonces, estas 3 vías están habilitadas como tal, y esta ley que yo hago referencia, por supuesto, se desprende también de esta garantía que se les otorga a las mujeres con respecto a la participación política. Pero también se establece la paridad y alternancia. Hemos tenido recientemente elecciones, y fruto de estas elecciones se ha hecho un control a esta paridad y alternancia, pero el control se efectúa hasta las elecciones, porque 2 días antes de las elecciones se publican las listas por parte de los tribunales electorales o el Tribunal Supremo Electoral. Se han publicado las listas y bueno, se cumple la paridad y alternancia. Pero ¿qué sucede después de las elecciones? Entonces, es una pregunta que normalmente se realiza cuando se habla de la Ley 243. ¿Por qué? Porque ahí es donde suceden los actos de acoso y violencia política, más o menos a la mitad de la gestión. Por el momento no vamos a tener muchos casos de acoso y violencia política, pero cuando lleguen a la mitad de la gestión, vamos a tener muchos casos de acoso y violencia política, justamente por la firma de estos documentos de gestión compartida que normalmente se realizan cuando la titular es mujer y el suplente es hombre. Porque no sucede lo mismo. Cuando es al revés, ni siquiera se firma un documento de gestión compartida. Entonces, es el documento que a partir del cual se genera un problema, o inclusive de acuerdos internos, inclusive el año pasado, el anteaño pasado, se han recibido denuncias de acoso y violencia política. Ya el tribunal igual ha emitido una línea con respecto a las renuncias como tal, porque las terceras personas, en este caso los agresores, eran las que presentaban las renuncias, perdón, de las concejalas, cuando ya el tribunal ha establecido que la persona como tal, en este caso concejal mujer, debe presentar su renuncia. Se debe hacer un registro, y eso es lo que nos falta en la Ley 243, el registro de casos de acoso y violencia política.
Los reglamentos internos de modificación de los gobiernos autónomos municipales y departamentales, si bien está establecido en el decreto y en la ley, a la fecha no se está cumpliendo. No se introducen estos reglamentos de ética como tal, el acoso y la violencia política. No se graban las sesiones como tal, aunque ya se está establecido. Y yo creo que ahí es un trabajo pendiente también. Con respecto a derechos sexuales y reproductivos, que también está establecido en la Constitución como derecho, yo tengo que traer aquí y hacer referencia a la sentencia constitucional 204/2014. Esta sentencia constitucional, ¿qué establece? Y creo que eso es importante traer a colación. ¿Por qué? Porque no se estaría cumpliendo a cabalidad por parte de los establecimientos de salud. Lo que establece la sentencia constitucional es que ante casos de violación de una mujer y haya un producto de embarazo como tal, nosotros hemos tenido varios casos acá en la ciudad de La Paz. Un ejemplo reciente, una adolescente víctima de violación embarazada llega a la ciudad de La Paz y el establecimiento de salud de la ciudad de La Paz, en este caso, menciona y dice que les pide una sentencia como tal de un juez para interrumpir legalmente el embarazo, cuando los requisitos que se plantean en la sentencia solamente es la presencia física de la mujer y la denuncia como tal, una denuncia ante la policía o ante el Ministerio Público del acto de violación como tal. Entonces, el establecimiento de salud solamente tiene un plazo de 24 horas para proceder con la interrupción legal del embarazo. No hacer una junta médica, pero lo están haciendo. El establecimiento de salud está con sus propios procedimientos y plazos, deciden si van a realizar la interrupción como tal. Yo sé que puede haber diferentes criterios con respecto a este tema, pero yo me estoy centrando específicamente en lo que establece la normativa y la sentencia constitucional. Con respecto a derechos sexuales y reproductivos, que está en la Constitución, podemos mencionar esta sentencia constitucional, la interrupción legal del embarazo como tal, y por ende hay un anteproyecto de ley en la Asamblea Plurinacional, en la cual específicamente se les otorga y se amplía estos derechos sexuales y reproductivos. Y un poco más adelante vamos a hablar del sistema penal que ha tenido unos pocos días, ha estado vigente, pero creo que es importante mencionar. Adelante, por favor. Con respecto a niñas, niños y adolescentes, hasta ahí vamos a hablar específicamente de algunos derechos que están plasmados en la Constitución, pero que también va ligado a beneficios en que está vigente en normativa nacional. Con respecto a niñas, niños y adolescentes, por supuesto que también la Constitución reconoce a esta población, pero no solamente la reconoce, sino que también le otorga derechos. Y uno de los derechos que establece la Constitución para niñas, niños y adolescentes es que deban vivir y crecer en un seno familiar de origen o adoptiva. Este es un primer aspecto que se debe tomar en cuenta. Un segundo es que todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionado por ley. Son dos derechos que están plasmados en la Constitución, pero también están plasmados en el Código Niña, Niño y Adolescente. Adelante, por favor. Ya específicamente hablando de este código, tenemos un sistema como tal que protege a niñas, niños y adolescentes. Nos vamos a enfocar estrictamente en GAT y GAMS, porque creo que ahí es
las instancias o los servicios como tal que deben brindar esta prevención, atención y protección, en este caso a niñas, niños y adolescentes. La ley 548, que es el Código Niña, Niño y Adolescente, establece o desarrolla, mejor dicho, los derechos que están también en la Constitución, pero incorpora algunos otros como cuáles. Desarrolla lo que es el derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente como tal. Derecho a la salud sexual y reproductiva, derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad. Entonces son derechos que están plasmados en el código, pero al mismo tiempo se crea el CIPROINA, que es el sistema como tal, que tiene un órgano rector. Ese órgano rector es el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Este órgano rector podemos dividirlo en dos. Uno que específicamente genera las políticas, programas y proyectos en beneficio de niñas, niños y adolescentes y crea un consejo. Porque estamos en un estado autonómico, se genera un consejo a partir del código que sesiona normalmente 2 veces al año, en la cual son parte de este consejo las ETAs, las entidades territoriales autónomas, eh, ministerios, o sea, que son dependientes del órgano ejecutivo, órgano judicial, son partes ¿para qué? Para generar políticas y programas en beneficio de niñas, niños y adolescentes. Y por el otro lado, dentro de este sistema, está la prevención, la atención y protección, que principalmente se da en gobiernos autónomos municipales. Tenemos las defensorías de la niñez y adolescencia. No tenemos en todos los municipios, por supuesto, pero sí tenemos estos equipos que deberían brindar un abordaje integral a niñas, niños y adolescentes. Tenemos actualmente debilidades, ha habido cambio de autoridades en los municipios y por ende automáticamente están siendo cambiado el personal, no solamente de las DNA, sino también de los SLIMs como tal. Entonces ahí encontramos una debilidad con respecto a la atención. Ingresa nuevo personal y puede ser que no tenga el conocimiento suficiente para hacer un abordaje integral a niñas, niños y adolescentes. Y por el otro lado también en el caso de las víctimas, mujeres víctimas de violencia, por el lado del SNIM. Entonces, este servicio de atención y protección que está específicamente en gobiernos autónomos municipales, se ha tratado de que el órgano rector realice este trabajo a través de sus instancias que dependen del Ministerio de Justicia, pero no se tiene la capacidad necesaria para estar en todos los municipios, por supuesto que no, y los que están en los municipios son en este caso, los servicios, las DNAs y los servicios legales integrales. Adelante, por favor. Esa es la segunda parte de la presentación como tal, y vamos a ingresar a una tercera parte que yo leía el documento que se les había proporcionado y principalmente este documento hacía referencia a tratados y convenios internacionales. E inclusive hay un trabajo que se tiene que desarrollar que va ligado a partir de lo que vamos a comenzar a hablar en este momento. Primero, debemos hacernos referencia, para hablar de tratados y convenios internacionales, debemos hacer referencia al artículo 256 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué es lo que hace referencia este artículo? Y deben conocerlo muy bien ustedes. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido primero firmados, porque el procedimiento es ese, primero se firma y luego se ratifica. Entonces, aquellos que hayan sido firmados, ratificados y que el Estado se hubiese adherido como tal,
Entonces, esta es una regla que debemos tomar en cuenta primero. ¿Para qué? Para que estos tratados y convenios internacionales sean asumidos y sean parte del bloque de constitucionalidad, tienen que cumplir primero estos requisitos: la firma y la ratificación. Hay en algunas convenciones que directamente se ha ratificado, pero se ha ratificado a través de una ley. Entonces, esa convención sí se puede tomar en cuenta. Entonces, el 256 nos establece reglas para que sean tomados en cuenta los tratados y convenios internacionales. Un segundo aspecto es el bloque de constitucionalidad. O sea, sí o sí debemos referirnos al bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque ya tenemos en una primera parte que cumplir esos requisitos: la firma y la ratificación como tal a partir de una ley promulgada, primero considerada en la Asamblea y promulgada como tal. Y para hablar del bloque de constitucionalidad, no debemos olvidarnos que ¿quiénes son parte de este bloque de constitucionalidad y de esta jerarquía normativa? Está la Constitución Política del Estado, por supuesto, están los tratados internacionales, están las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, los decretos, reglamentos y demás normativa dentro de esta jerarquía. Y si ustedes se dan cuenta, en el 2 están los tratados y convenios internacionales. Inclusive podemos mencionar que están a la par de la Constitución, que lo vamos a ver un poco más adelante. La sentencia constitucional 110/2010 para mí es una de las más importantes referidas a esta materia como tal. ¿Por qué? Porque primero ratifica el bloque de constitucionalidad que está establecido en la Constitución, pero al mismo tiempo señala que son parte de este bloque de constitucionalidad también las sentencias emitidas por la CIDH. Entonces, por un lado, son parte de este bloque constitucional, así lo menciona la sentencia constitucional, pero también son parte las opiniones consultivas. Entonces, la sentencia nos marca y nos delimita que también estos dos de la CIDH como tal son parte de este bloque. ¿Y por qué hacemos referencia, antes de hablar de las convenciones, por qué hacemos referencia a esto? Porque para nosotros es un paraguas normativo y debemos tomar en cuenta primero el 256, el bloque de constitucionalidad y la sentencia constitucional. ¿Por qué? Porque es una convención ratificada, por ende, la recomendación que emita el Estado boliviano tiene la obligación de cumplirla. Y no solamente cumplirla, sino tenemos un mecanismo de seguimiento y control que vamos a ver ahorita. Adelante, por favor. Dentro de lo que también se establecen los tratados y convenios internacionales, que está también dentro esta lectura que se les ha proporcionado, e inclusive en la tarea como tal, tenemos la interpretación pro persona, pro homine. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe aplicar aquella norma que sea más favorable para la protección de los derechos. E inclusive, si esta norma es una convención, se debe aplicar prioritariamente a la Constitución. Eso es lo que establece una sentencia constitucional ratificando en la interpretación pro persona. Pero también tenemos la interpretación conforme a pactos internacionales sobre derechos humanos, los cuales debemos interpretar el derecho de acuerdo a las normas contenidas en tratados e instrumentos internacionales. Es decir, debemos considerar todas las convenciones, los tratados y aplicar según la interpretación conforme a pactos internacionales. Son dos interpretaciones que están en el texto, que principalmente ustedes deben considerar en la interpretación pro persona, que está inclusive, si no me equivoco, como un trabajo que se debe desarrollar. Entonces,
Esa es un poco la diferencia que se debe considerar y tomar en cuenta con respecto a estas dos interpretaciones. Adelante. Ahora vamos a hablar específicamente de las convenciones que primeramente se enfocan a las poblaciones que estamos estudiando o que estamos hablando el día de hoy. En el caso de las mujeres, y a nivel de la Organización de Naciones Unidas, tenemos la convención, la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención ha sido ratificada mediante ley en septiembre del 89. ¿Por qué es importante esta convención de la CEDAW? Yo diría que, y hay muchas compañeras mujeres que repiten lo que yo voy a mencionar, la CEDAW para las mujeres es su constitución. ¿Por qué? Porque es la más importante a nivel de Naciones Unidas que reconoce los derechos como tal. Al mismo tiempo, esta convención emite recomendaciones. El subcomité, en realidad, emite recomendaciones a los estados a partir de la convención. Por tal razón, obliga a los estados y recomienda su cumplimiento. Genera mecanismos de seguimiento de lo establecido en la convención. Esta convención específicamente se enfoca en la discriminación contra las mujeres, asegura la modificación y o creación de leyes y otros instrumentos adecuados para garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres. En el caso de la CEDAW, recientemente en la gestión 2019, Bolivia ha informado a la CEDAW con respecto a los avances que se tienen. ¿Por qué hago alusión a la gestión 2019? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nosotros como Estado, yo me voy a un poco incluir como Estado, debemos reportar a la CEDAW el grado de avance que se tiene y el grado de cumplimiento que se tiene. Uno de los primeros aspectos que yo les pido tomar en cuenta, que está también dentro del trabajo que tienen que desarrollar, la CEDAW recomienda al Estado boliviano con respecto a la conciliación en casos de violencia a mujeres que no se concilie. Desde ningún punto de vista se debe conciliar. Entonces, ese es un aspecto que recomienda la CEDAW al Estado boliviano. Otra recomendación que podemos tomar en cuenta de la CEDAW a Bolivia es la despenalización del aborto. Yo sé que pueden surgir mucho, inclusive, debate con respecto a este tema, pero la CEDAW lo está recomendando al Estado. Y no solamente lo hace a Bolivia, sino lo hace a nivel de todos los países que son miembros de las Naciones Unidas. Hace rato yo hacía referencia al sistema penal. Ese sistema penal, que ustedes conocen, por supuesto, tomaba algunos aspectos con respecto a la despenalización del aborto. Inclusive, el informe que se ha remitido a la CEDAW se toma en cuenta en este aspecto del sistema penal. Como uno de los avances de Bolivia, se reporta que ya estuviésemos despenalizando el aborto como tal. Entonces, son solamente dos recomendaciones que yo quiero tomar en cuenta ahora que realiza la CEDAW a Bolivia. Y nosotros tenemos que cumplir a partir de estas recomendaciones que se realizan como Estado y a través del comité de seguimiento que se tiene. Adelante, por favor. Otro de los instrumentos otro de los instrumentos que debemos tomar en cuenta es la Convención de Belém do Pará. Adelante, por favor. La Convención de Belém do Pará ha sido ratificado en 1994. Este instrumento es de la región.
es de la Organización de Estados Americanos. Este instrumento tiene por objetivo principalmente el derecho a que toda mujer viva una vida libre de violencia. Habla específicamente de todas las formas de violencia que nosotros conocemos en la 348 y a partir de eso recomienda al Estado. Determina que los estados deben incluir en su legislación interna, penal, civil y administrativa las acciones y medidas que sean necesarias. Específicamente, esta convención recomienda a Bolivia con respecto a la ley 243. La ley 243 contra el acoso y violencia política, ¿qué recomienda al Estado? Si bien saluda con beneplácito la vigencia de la ley 243, nos insta que es una ley que primero no tiene un registro de casos de acoso y violencia política, nos insta a que tengamos un registro de casos, nos insta a otorgar presupuesto para la implementación de la ley 243, nos insta al Estado a hacer seguimiento a los casos de acoso y violencia política, al Estado le dice eso. Entonces, son 3 recomendaciones que la Convención de Belén do Pará los realiza. Pero ¿a través de qué realiza? Adelante, por favor, una lámina adelante. La Convención de Belén do Pará tiene un mecanismo de seguimiento, que es el MESECBI o el CEBI, que también se utiliza. Este mecanismo principalmente establece o analiza los avances de implementación de la Convención de todos los estados que son parte de la Organización de Estados Americanos y particularmente otorga también recomendaciones, porque el sistema de seguimiento y control que están en las convenciones, en estas dos en particular, tienen un procedimiento similar. En la CEDAW se establece un comité. En la Convención de Belén do Pará a nivel regional se establece un mecanismo de seguimiento que es el MESECBI. Este mecanismo específicamente hace el seguimiento a los países de la región, les recomienda también, y esas 2 o 3 recomendaciones que hacíamos hace un instante, las realiza el MESECBI a Bolivia como tal, y nosotros como Bolivia debemos no solamente recibir las recomendaciones, sino también hacer gestiones para su cumplimiento como tal. Adelante, por favor. Solamente yo me voy a hacer referencia a estos 2 instrumentos. En el caso de los derechos de las mujeres, solamente nos vamos a enfocar en estos 2. En la CEDAW, a nivel de las Naciones Unidas, y en la Convención de Belén do Pará, a nivel de la región. Son los 2 instrumentos principales para las mujeres. Por supuesto que hay otros, por supuesto que sí, pero estos 2 tienen sus mecanismos propios y la obligatoriedad como tal de los estados de cumplir. En el caso de niñas, niños y adolescentes, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que esta ha sido ratificada a partir de una ley en 1990. Esta específicamente establece también, desarrolla los derechos y como que explica, digamos, qué se entiende por niño, por niña, niño, es todo aquel ser humano menor de 18 años de edad, nos ya establece un parámetro inclusive de edad, determina medidas apropiadas para garantizar que el niño sea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de su condición, ratifica lo que es el interés superior del niño, de la niña, niño y adolescente, o sea, la ratifica como tal. Dentro de las recomendaciones que se tienen de la convención, principalmente va ligado a lo que es la prevención y la atención en caso de violencia sexual. Le dice al Estado boliviano que tiene que reforzar las medidas de prevención y protección a víctimas de violencia sexual, en este caso de niñas, niños y adolescentes. ¿Quiénes son
las instancias encargadas de hacer prevención y protección a niñas, niños y adolescentes va dirigida la recomendación a estas instancias. Por un lado, podemos hablar del nivel central del Estado, es decir, el órgano ejecutivo, porque ellos son los que generan políticas, programas y proyectos, y podría generarse una de prevención como tal, en caso de violencia, violación a niñas, niños y adolescentes. Y en el caso de la protección, tenemos las instancias de protección. Principalmente podemos hablar, si bien hay unas que dependen del órgano ejecutivo como tal, pero no están en todos los municipios, también tenemos otras instancias de protección que principalmente están en los gobiernos autónomos municipales. Entonces, se tienen que reforzar estas instancias, estos servicios de atención, y la recomendación va ligada a que debemos reforzar estas medidas. Una de las principales recomendaciones que hace al Estado es esta. Entonces, igual tiene un mecanismo de seguimiento esta convención similar a la que es la CEDAW. ¿Por qué? Porque nosotros debemos primero reportar los avances que tenemos con respecto como Estado, los avances que hubiésemos tenido, y al mismo tiempo recibimos las recomendaciones y tenemos que cumplir estas recomendaciones como Estado. Entonces tiene un mecanismo de seguimiento que es similar al de la CEDAW. Adelante, por favor. Esta convención específicamente establece al niño como sujeto activo del derecho. Lo que a veces un poco se confunde, e inclusive hay en algunas esferas que lamentablemente no utilizan este criterio de que la niña, el niño y el adolescente son los sujetos de derechos. Entonces, eso por un lado. Por el otro, que el Estado tiene la obligación de proporcionar a la infancia una protección especial frente a agresiones y abusos sexuales. Hacia un inicio de la presentación mostrábamos unos datos con respecto a abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, y decíamos que estos datos han aumentado al pasar de los años. Entonces creo que es un tema como tal de reflexión que debería tomarnos en cuenta, pero al mismo tiempo la convención establece que debemos reforzar nuestras medidas de protección como tal y de prevención en caso de abuso sexual. Ahora sí, nosotros como Estado debemos reportar los informes y los avances como tal que tenemos ligado a la convención. Adelante, por favor. Muchas gracias por su tiempo, por su participación. Si hubiese alguna consulta, alguna duda con respecto a ya sea la presentación o con respecto al material que se les ha proporcionado, estamos prestos para escucharles y bueno, poder dialogar también. Fernando, creo que tú vas a dirigir, ¿no? Sí, muchísimas gracias, querido Nehemías, por esta presentación. Ahora también yo me presento, mi nombre es Fernando Taboada, formo parte del equipo de la Unidad de Promoción y Educación en la Defensoría del Pueblo y nos sentimos felices de que hoy estamos celebrando nuestra primera sesión sincrónica en el marco de este curso que tiene que ver con los derechos humanos y la violencia sexual. Entonces, estamos atentos a las inquietudes que ustedes tengan o comentarios respecto a la presentación que ha realizado Nehemías y ahí estamos atentos. Que además ha sido una presentación muy importante, muy completa. Entonces, José Manuel creo que tiene por ahí algún inquietud. Buenas noches, doctor. Adelante, por favor, Javier. Gracias. Doctor, a ver, aprovechar su conocimiento, tomando en cuenta los derechos que decía niño, niña, adolescente. En este caso, ¿cómo asociaríamos lo que es actuar desde un punto de perspectiva de género, doctor?
si fuera tan amable. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Antes de responder, yo quiero hacer alusión a algo. Se ha hecho una investigación con respecto a todas las sentencias que han sido emitidas en la gestión 2020. O sea, ¿qué queremos decir? Que del total de las sentencias emitidas a nivel nacional, solamente el 13% de estas sentencias son con perspectiva de género. Ahora, ustedes saben muy bien que tenemos, digo, y me incluyo, tenemos un protocolo con perspectiva de género que debe ser aplicado en la administración de justicia como tal. Pues este protocolo está vigente y tiene los parámetros necesarios para considerar la perspectiva de género. Ahora, si nosotros utilizamos en una sentencia o utilizamos en todo el procedimiento como tal los aspectos ligados que están establecidos, mejor dicho, en este caso, en la convención, en la CEDAW, o sea, si tomamos en cuenta los criterios que están en la CEDAW o en la convención de Belén do Pará, son considerados con perspectiva de género. O sea, si nosotros en nuestro considerando como tal tomamos en cuenta estos criterios que nos marca la CEDAW, con seguridad que ya estamos aplicando la perspectiva de género como tal. Ahora, hay unos concursos que han salido que lo ha publicado, si no me equivoco, el Consejo de la Magistratura, inclusive el Comité de Género del órgano judicial, han publicado estas convocatorias y recién nomás han lanzado una cuarta versión. Yo revisaba la tercera versión, específicamente de las personas que han sido ganadores, digamos. Principalmente utiliza la CEDAW, utiliza la Convención de Belén do Pará, en un caso de violencia, de víctima de violencia como tal, ligada a una medida cautelar. Entonces, han sido utilizados estos criterios y por ende esta persona ha sido, digamos, la ganadora por utilizar los criterios con perspectiva de género. Entonces, sí o sí debemos considerar el protocolo y por supuesto debemos utilizar las convenciones que están vigentes. Muchísimas gracias por tu intervención, Javier, gracias a Nehemías también. Entiendo que José Manuel Gutiérrez quiere hacer una intervención. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Primero a los expositores y después a todos los colegas que están conectados en la plataforma. Dos cosillas. Una, hay un documento reciente, el estudio sobre las características de los casos de feminicidio y respuestas del sistema de justicia, que ha sido publicado, entre otros, con el auspicio de UNFA, en el que se hace un estudio profundo sobre las sentencias y etcétera en el tema de feminicidios. Y hay un tema, un concepto que es muy interesante, que se habla de los sesgos de género en el juzgamiento de violencia sexual. Entonces, eso vinculado además a lo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha traído ya hace un par de gestiones, desde el 2019, si mal no recuerdo, que es el enfoque interseccional de derechos, vinculado a situaciones donde hay una múltiple situación de vulnerabilidad. Entonces, si podemos tal vez ahondar en estos dos conceptos, inicialmente por parte de usted, licenciado. Muchas gracias. A ver, yo he podido revisar también esta investigación que ha sido publicada por el UNFA, pero hay una publicación también nueva con respecto a el estado de situación de las víctimas de violencia en el Estado boliviano, que lo ha publicado recientemente el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y toma en cuenta, dentro de este estudio, una sentencia constitucional. Específicamente es emitida por la doctora Gallardo. Esta sentencia hace referencia a los criterios por los cuales se debe juzgar a una persona dentro de una medida cautelar utilizando estos criterios interseccionales. Es decir, ponemos en una balanza
primero a la víctima y en otra al agresor. Entonces, ¿cuál de los dos, en este caso la víctima o el agresor, tiene el derecho desde una perspectiva interseccional y nosotros como Estado, cuál deberíamos garantizar ese derecho, ya sea a la víctima o al agresor? Entonces ahí nos responden en este estudio y nos dice que por supuesto, inclusive la ley 348 establece que no se debe utilizar otra norma por encima de la 348. Entonces ahí claramente nos establece que si bien el agresor tiene derecho, aquí hay un bien superior, es la víctima como tal, y debemos considerarla no solamente desde el pedido que se realiza, sino también debemos analizar desde la vulneración que existe como tal, porque puede ser que la víctima esté sufriendo no solamente un tipo de violencia, sino esté sufriendo más violencias. Entonces este criterio nos da para que comencemos a analizar todos los tipos de violencias que puede estar sufriendo la víctima como tal. Esto con respecto a este criterio y a este estudio también que, si gustan, podemos compartir a todos ustedes a través de Eduardo, que es muy importante compartir este estudio, y también las sentencias constitucionales que van ligados a los criterios de interseccionalidad. Muy bien, muchas gracias, José Manuel, por la inquietud y también otra vez, Nehemías, gracias por la intervención. Seguramente hay otros participantes que desean hacer alguna otra intervención en esta primera sesión sincrónica. O creo que estamos llegando hasta acá. Buenas noches, disculpe. Adelante, noches, Maritza. En primer lugar, tal vez dar gracias al expositor por los puntos que ha tocado, porque son puntos muy interesantes que a veces son para analizar con pinzas, si se podría decir, porque ese análisis estaba haciendo. Hace rato había mencionado incluso de que en cuestión de delitos de violencia no se puede hacer ningún tipo de conciliación, ¿verdad? Pero yo personalmente pienso, ¿no?, que esta situación tendría que ser analizada más a fondo. A veces, por querer defender un derecho, claro, la mujer se encuentra en el grupo de vulnerabilidad, efectivamente sí, pero también tomar en cuenta que sería bueno analizar, digamos, las consecuencias de por qué ha sido la agresión y todo eso, porque a veces no siempre es que el culpable es el agresor. A veces hay personas, o sea, yo he visto casos, o sea, de mujeres que utilizaban esa vulnerabilidad, si se podría decir, de querer hacer su gusto y a veces incluso inventar, digamos, algún tipo de pruebas, como por ejemplo causas de lesiones. Y esa es la parte que más me inquieta, cómo poder saber quién realmente dice la verdad, ¿no? Claro, efectivamente la agresión está cuando se le hace la revisión con el médico forense, obviamente presenta las lesiones, pero ¿y qué tal, digamos, si se las provocó y cómo llegar a la verdad? Adelante, por favor, Nehemías. Gracias, Maritza. Muchas gracias, Maritza. Creo que es un comentario y creo que es importante analizar. Yo hacía referencia con respecto a la conciliación y un poco me basaba en la recomendación que establece la CEDAW a Bolivia. Y la CEDAW claramente recomienda a Bolivia que en casos de violencia a mujeres no se debe conciliar. Ese es textualmente lo dice la recomendación 33, una recomendación general. Pero creo que es importante también considerar que si no va a haber conciliación, tiene que necesariamente tenerse un abordaje integral a la víctima. ¿Por qué? Porque puede ser
que la víctima sea dependiente económicamente del agresor, como un ejemplo solamente. Entonces, con seguridad que va a haber temor, va a haber miedo de continuar con algún tipo de denuncia a su agresor y va a querer inclusive revertir todo eso como está sucediendo en algunos espacios y volver nuevamente a ese núcleo de violencia. Pero si tuviésemos un abordaje integral a la víctima con respecto a saber si esta víctima tiene niños, niñas, tiene dependencia económica o no, tiene algún aspecto psicológico por ahí que puede estar afectándole. Entonces, si tuviésemos esa protección integral, creo que ahí podríamos hablar de manera directa de una conciliación, o mejor dicho, de no conciliar en el marco de la CEDAW, con la condición de que tengamos también este aspecto integral de abordaje. Si bien tenemos instancias que están realizando, que tienen equipos que son principalmente el SNIM, inclusive en el Ministerio Público tenemos un equipo como tal de abordaje psicológico, pero creo que nos falta por parte del Estado boliviano este apoyo a estas víctimas para que ellas se autosustenten económicamente, para que no estén volviendo al núcleo familiar. Ahora, ¿por qué no deberían también volver a ese núcleo? Porque si ustedes recuerdan, el círculo de la violencia continúa. ¿Por qué? Porque las niñas, niños que ven a su papá pegar a su mamá, con seguridad que ellos van a replicar ese círculo y nunca se va a terminar. Entonces, inclusive yo tenía una conversación esta mañana con una compañera psicóloga y ella decía, en aquel núcleo familiar que hay agresiones y violencia, con seguridad que no se va a volver a, no va a ser un espacio en el cual la víctima se va a sentir aliviada, se va a sentir sin violencia, sino que la violencia va a continuar. Esa es una percepción muy aislada, pero creo que es importante tomar en cuenta estos aspectos por los cuales sí se debería o no se debería. La convención dice que no. Inclusive la ley 348 también dice que no, pero da una salida. Entonces creo que ahí es importante también ver el abordaje integral que debería tener la víctima de violencia como tal. Muy bien, entiendo que Marcelo Prieto está ahí quiere hacer una intervención, o Maritza tal vez quería completar algo. Adelante, Maritza. Más que completar, o sea, me aclaró más ¿no? Las dudas que debe tener y se tendría que, como dice, ¿no? El doctor, tener, analizar la situación, analizar la situación de la víctima. A veces es muy complicado y creo que esa parte nos faltaría reforzar para que esta ley funcione efectivamente, tanto para favorecer a la víctima y a los niños que vienen por... Bueno, gracias, doctor, me ayudó más para poder entender. Perfecto. Entonces, creo que no hay ninguna otra participación más. Estamos cerca de las 8 de la noche, con 30 minutos, pero Cintia Zambrana quiere hacer una participación. Adelante, Cintia. Muchas gracias, muy buenas noches al expositor y a todos los colegas que nos encontramos reunidos en esta clase. En realidad, más que una pregunta, es una inquietud, toda vez que todas las personas que estamos en este curso, manejamos evidentemente las leyes que ha referido el expositor, también las situaciones a las que ha referido todas las personas que han participado y igualmente el expositor. La inquietud es que en este tipo de espacios y en todos los espacios pedagógicos que podríamos tener respecto de la violencia sexual, es cuando vamos a tocar, aunque sea de manera, no sé cómo llamarle, por encima o definitivamente hacer un análisis más profundo de la violencia sexual que ocurre en los casos de trata y tráfico de personas
que es uno de los delitos que no se acaba de visibilizar dentro de los estudios que han referido también o dentro de los informes estadísticos que tenemos, ¿no? Yo quisiera saber cuándo vamos a puntualizar o vamos a tocar el tema de la violencia sexual en los delitos de trata y tráfico de personas, el flagelo que sufren las niñas en este tipo de comisiones de delitos, qué es lo que sucede, cuál es la reinserción que ellas tienen que tener, cuál es el apoyo cuando son encontradas, por ejemplo, en otros países. Evidentemente se tiene una legislación muy, muy rica, Bolivia tiene una legislación definitivamente avanzada al respecto de este tema, pero no lo llegamos a puntualizar. Sí, estoy de acuerdo en todo lo que hemos manifestado con relación a la violencia en el 348, su aplicación, las fundamentaciones, etcétera, ¿verdad? Pero yo quisiera saber, y es más una inquietud, reitero, de cuándo vamos a abrir un espacio a ese tipo de delito sexual en los delitos de trata y tráfico de personas que diariamente desaparecen niñas en el territorio nacional. Adelante, Nehemías, si tienes algún comentario, por favor. Sí, gracias. Yo entiendo que de acuerdo a, digamos, los módulos que están establecidos, este es un módulo inicial. Muchas gracias por la inquietud, estimada Cintia. Va a haber un módulo específico y una persona experta que va a hacer referencia no solamente a trata y tráfico de personas, sino también a delitos, por supuesto, conexos, pero también a violencia sexual. Y van a poder ingresar en detalle, no solamente hablar de lo teórico, sino que también se va a hablar específicamente de casos como tal y práctica que vaya ligada a atención de casos. Entonces yo entiendo que eso es, tú me corregirás, Fernando, que eso es el tercer o cuarto módulo en la cual está establecido. Este inicial es principalmente derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y que va ligado a las convenciones como tal, la CEDAW, la Belén do Pará y en el caso de niñas, niños y adolescentes también. Hasta ahí llegamos en este primer módulo, que es inicial. Ya de ahí en adelante, de acuerdo al programa que les va a compartir seguramente Fernando, van a tener en detalle todo eso. Así es, tenemos un curso amplio, esta es la primera semana de 8, donde vamos a tener la posibilidad de poder ver, al menos comenzar a discutir estos planteamientos que comienza a hacer Cintia, ¿no? Entonces, esta semana estamos en una etapa de inicio y bueno, estamos entrando de a poquito en todo lo que va a ser la sustancia de este curso. Entonces, quiero invitar ahora a Wilhelm Solís. Sí, adelante, por favor, con tu intervención. O Ángel Barrios, tal vez. Creo que quería intervenir. Bien. Wilhelm estaba ahí pidiendo la palabra. Bien, creo que hemos llegado a un buen momento. Hemos iniciado hoy, hemos realizado la primera sesión sincrónica de este curso. Otra vez agradecer a Nehemías Vidal, el jefe de la Unidad de Mujeres de la Defensoría del Pueblo, quien está a cargo de este primer tema, de esta primera semana. Está encargado de hacer la modulación. Y si no me equivoco, José Manuel Gutiérrez tenía ahí una inquietud con respecto a la tarea. De pronto es el momento para poder ver este detalle a modo de ir cerrando esta sesión, si es que no hubiera algún otro comentario más con respecto a los contenidos que hemos tratado hoy. Entonces, José Manuel, no sé si estás por ahí, ¿tenías una inquietud? No, en realidad una pregunta, porque en la plataforma no da una fecha, un límite para la entrega.
supongo que será el mismo de la duración del módulo. Sí, exactamente. Básicamente, los cursos tienen una duración de una semana, entonces en ese tiempo es que ustedes tienen la posibilidad de poder hacer esta evaluación y esta tarea que tiene cada semana. Entonces, tendrían para realizar esta primera labor hasta las 23 horas con 59 minutos de este día domingo. Y el día lunes se habilita de inmediato la segunda semana. Entiendo que Wilhelm está con temas de micrófono. Vamos a ver, ahorita voy a ver la habilitación. Adelante, Wilhelm. O podrías escribir la pregunta y yo la leo. A ver cómo estamos acá. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos, Wilhelm. Adelante. Bueno, muy agradecido por la espera, muchas gracias. Me disculpa el caso. Bueno, consultarle ahí al licenciado expositor, a lo que me pude percatar, anteriormente mencionaba sobre el tema de que es importante de que el Ministerio Público de Oficio pudiera realizar su trabajo de investigación, sobre todo en aquellos casos de investigación donde las víctimas sean menores de edad, obviamente niños ni adolescentes, ¿no es cierto? Sin embargo, por la experiencia que tenemos, o al menos en mi tribunal donde yo trabajo, resulta de que presentada la acusación con las pruebas correspondientes, mayormente, bueno, yo trabajo en provincia, ¿no? En Camiri. Mayormente solamente se presentan esos delitos donde las víctimas son menores, informes preliminares, entrevistas psicológicas preliminares. Rara vez se ha presentado pericia psicológica, que es lo ideal, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los informes médicos legales, ni siquiera informes médicos forenses, porque da la situación de que en provincia o en Camiri no tenemos médicos forenses. Había unos que otros y duran poco tiempo y se van. Desconozco los motivos, ¿no? Entonces comprenderán de esa situación. Las pruebas, a mi parecer, no nos ayudan a nosotros como tribunal para poder analizar las pruebas y en base a ello dictar pues no una resolución, una sentencia que realmente sea lo ideal en base a las pruebas aportadas por el Ministerio Público. Entonces ahí me llama la atención de que la sugerencia, ¿no?, de que nos indica el licenciado expositor, de que el Ministerio Público debe de oficio continuar con su trabajo de investigación. Las víctimas, a veces por ser de escasos recursos, no aportan, pues, no le ayudan al Ministerio Público a realizar el aporte de las pruebas. Y entonces así que el Ministerio Público obviamente se ve en esa situación donde presenta nada más la acusación, obviamente después de la etapa preparatoria investigativa, presenta la acusación con esas pruebas que han podido recolectar. Pero sin embargo, como le digo, no son, a mi parecer, las pruebas que realmente hubiesen sido contundentes para que
el Ministerio Público pueda sustentar su acusación como se debe, ¿no? Entonces eso sería una inquietud que tengo, no sé qué pudiera guiarnos, respondernos el licenciado expositor, ¿no? Eso sería muy agradecido de mi parte. Saludos a ustedes desde Camirín. Muchas gracias, Wilhelm. Nehemías, por favor. Un saludo, Wilhelm, hasta Camil. Creo que estamos personas de diferentes lugares del país y eso creo que es grato tener una aula virtual en este momento que integre a muchas personas y en este caso profesionales, abogados, me imagino en su mayoría, están cursando este curso. Si bien es un curso especializado, pero también es interesante que podamos compartir algunas experiencias. Es muy cierto que la línea del Tribunal Constitucional sea la que tú hacías referencia, Wilhelm, y la que yo hacía referencia hace un instante. Ahora sí, también es cierto que las realidades de los diferentes lugares lamentablemente no son las mismas. Las condiciones inclusive de acceso, accesibilidad, tanto de los tribunales o del Ministerio Público, no son las que deberían ser. Ese es un tema que va ligado a un tema de fortalecimiento, en este caso institucional, del Ministerio Público, porque si bien tenemos la normativa, tenemos vasta normativa y tenemos también vasta línea jurisprudencial, lo que sí no se está pudiendo cumplir en su cabalidad puede ser por falta de operadores, en este caso el Ministerio Público, porque lo otro es que el Ministerio Público tiene su función, inclusive con respecto a las medidas de protección, se le ha pedido al fiscal general que respecto a las medidas de protección, que por favor uniforme el criterio a nivel nacional. No puede ser que solamente 4 departamentos de fiscalías departamentales estén emitiendo órdenes de medidas de protección como tal, y en los otros no estén, ni siquiera tengan conocimiento con respecto a qué es su facultad según la línea jurisprudencial. Entonces creo que ahí debemos ahondar y debemos como que exigir a las instancias que son competentes y pertinentes, en este caso el Ministerio Público, que tiene que cumplir su función, en este caso en Camiri, y por las limitantes yo entiendo que no se está pudiendo cumplir esto, y creo que ahí debemos como que concluir. Para mí podría ser una de los temas, digamos, centrales, recoger las demandas que ustedes tienen. Yo creo que aparte del trabajo que ustedes van a desarrollar y van a presentar hasta el domingo, sería interesante, por favor, yo les pido que planteen este tipo de inquietudes. ¿Para qué? Para que de manera conjunta nosotros como Defensoría del Pueblo podamos hacer esta gestión, ya sea al Ministerio Público o al Consejo de la Magistratura como tal. Entonces yo creo que ahí va a ser interesante también tener sus puntos de vista. ¿Por qué? Porque podemos construir, pero de manera conjunta también. Entonces yo les pido si es que podrían agregar también a su trabajo los que deseen este tipo de cuestionamientos como tal con respecto al trabajo que están realizando, ya sea el Ministerio Público, inclusive nuestros propios tribunales como tal, las propias limitaciones que tenemos, y ahí nosotros poder hacer algún tipo de gestión. Y este curso también sirva no solamente para, en cierta medida, formarnos, sino también poder hacer incidencia como Defensoría del Pueblo, que somos una instancia que puede hacer seguimiento como tal. Entonces, es solamente una sugerencia como tal. Muchas gracias por el comentario, Wilhelm, y un saludo hasta Camilo. Así es, muchas gracias, Wilhelm. Gracias, Nehemías. Adelante, Wilhelm. No, simplemente agradecerle por la aclaración y con gusto, pues, ¿no? Vamos a formalizar nuestras inquietudes como en forma escrita, pues, ¿no? Gracias, licenciado. Bendiciones. Buenas noches. Adelante, Vivian, por favor. Buenas noches a todos. Bueno, yo también, bueno, agradecer, la verdad, por la formación que nos
que nos están brindando esta oportunidad. Y es evidente y creo que una gran oportunidad, como indica el compañero Wilhelm de Camiri, esta vivencia aquí, hacerla también a través de esta plataforma de Defensoría del Pueblo. Vamos a realizar, pero queremos que esa sugerencia que podemos mejorar en todas las instituciones, porque mucho se exige al órgano judicial. Justamente en Santa Cruz ha venido a colación un caso respecto al trabajo, ¿no? La labor de una médico forense. Y bueno, y justamente sin ir a casos en particular, se nos viene, ¿no?, a los tribunales la pregunta, por ejemplo, uno indaga o uno pregunta cuántos casos de víctimas tendrían la oportunidad o tienen la característica de tener un himen elástico, complaciente, ¿no? Entonces nos indica una forense, por decirle, de 10 víctimas que atendemos, 4 serían aproximadamente con himen elástico, ¿no? Entonces eso ponen en sus consideraciones siempre en los médicos forenses, pero nos llama la atención realmente que de un porcentaje, por decirle, de 20 casos que uno tiene en los tribunales, alrededor de 17, 18 tengan estas características. Entonces, nosotros también vamos a poner quizás que se pueda, no sé, hacer un trabajo más, ¿cómo se podría hacer, no?, de coordinación también hasta esa esfera, no solo el Ministerio Público, sino su componente del IDIF también, las médicos forenses, para que se pueda ver, porque es la verdad que llama poderosamente la atención y llega a pensar, ¿no?, de que quizás estamos un poco doblando, como se dice, el brazo por no ir a hacer un trabajo más prolijo, más específico y más profesional, ¿no?, sin hablar en casos en particulares. Pero se atraviesa bastante con ese problema, no solo en Camiri, sino en Santa Cruz, donde se tienen también los medios. Se está yendo con 2 medios de prueba a los tribunales, ¿no? Entonces, para exigir a los tribunales también aplicar toda la normativa y todo, también tiene que venir fortalecido desde todas las instancias, ¿no? Bueno, eso también lo vamos a plasmar y agradecer, ¿no?, a través de esta plataforma estas inquietudes que nos vienen en el día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivian. Sin duda, queremos que este curso permita hacer una serie de construcciones, una serie de interacciones, de manera que este no sea solamente un proceso de interaprendizaje o de autoaprendizaje como tal. Entonces, de pronto, para ir cerrando, no sé si, Nehemías, tú tienes algún otro comentario con respecto a la última intervención que ha hecho Vivian. ¿Sí? Bueno, simplemente creo que ha sido un comentario y bueno, yo estaba leyendo también algunos mensajes y decían que no solamente sucede, y es justamente de Vivian, no solamente sucede ese hecho en Camiri, sino que también son en diferentes lugares, yo me imagino, y es lo que ella comentaba con respecto a la acción o al funcionamiento, en este caso, del IDIF como tal. Entonces creo que podemos hacer esta acción, pero también vamos a necesitar su apoyo. No es obligatorio, por supuesto que sí, pero sí podrían complementar en este trabajo que van a desarrollar al finalizar, hasta el domingo, si no me equivoco. Entonces podríamos complementar con este tipo de inquietudes para que nosotros podamos hacer la gestión como tal, de acuerdo a normativa nosotros podemos hacer y exigir también el cumplimiento. Entonces es una labor que podemos realizar. Entonces simplemente ya para finalizar, creo que ya no hay más comentarios. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo y principalmente cualquier inquietud vamos a estar prestos para poder apoyar en lo que sea necesario. Sin más que decir, muchas gracias y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Nehemías, una vez más, y del mismo modo yo quiero agradecer a los más de 55 participantes que hoy han estado muy atentos a esta primera sesión y a todos quienes han tenido la oportunidad de participar. Otra vez agradecerles y pedirles disculpas, tuvimos un ingreso algo accidentado por fallas técnicas,
pero finalmente el objetivo de esta primera sesión ha sido cumplido. Un fuerte abrazo hasta donde ustedes estén, tengan muy buen recorrido en este curso y un fuerte abrazo desde la Defensoría del Pueblo para todas y todos ustedes. Todas y todos ustedes. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.